Buenos días a todos y a todas. En nombre del Departamento de Ciencias Sociales, damos la bienvenida a ustedes a esta serie de conferencias sobre estancia fácil. Lamentamos después del incidente que se ha presentado con la convocatoria, en la que al parecer algunas personas creyeron que la autora venía a la Facultad de Ciencias Sociales, pero la verdad es que solamente es un reconocimiento que hacemos a esta autora como socióloga, porque hoy estamos celebrando el Día del Sociólogo y la Socióloga en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Por lo tanto, el Departamento de Ciencias Sociales agradece su presencia en esta celebración, en una fecha tan importante para la comunidad de sociólogos que trabajamos y estudiamos en esta facultad. El Día del Sociólogo en Colombia se conmemora el 10 de diciembre, porque ese día se produjo la primera cátedra de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, por allá en el año 1882, hace 131 años. Una cátedra que fue pronunciada por el expresidente Salvador Camacho Roldán y que marca el comienzo o la institucionalización de la disciplina en el país. Aunque, por supuesto, el primer programa de sociología solo comenzaría muchos años después, en 1957, en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos entonces 3 conferencias. Ahora, desde un momento las anuncio, 3 intervenciones, pero antes queremos comentar algunos aspectos de quién es la autora de la que los 3 colegas van a hablar. Fuentes Sassen nació en La Haya, Holanda, el 5 de enero de 1949. Estudió en Francia y en Italia, en la Universidad de Poitiers y en la Sapienza, pero no se graduó en estas 2 universidades, sino en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencia Política y Filosofía. Fue después, en sus estudios doctorales, donde comienza a estudiar Sociología y Economía en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y allá en 1974 obtiene el título de doctor. Fue profesora de Sociología en la Universidad de Chicago y también ha sido profesora invitada en la London School. En estos momentos imparte la cátedra de Sociología Urbana y Globalización en la cátedra Robert Linde en Columbia, en la Universidad de Nueva York. Es reconocida por una obra de la que hoy Adolfo va a hacer algunos comentarios, La Ciudad Global, que fue publicada en el año de 1991. Entre otras obras publicadas por esta autora se destacan La movilidad del trabajo del capital, Territorio, autoridad y derechos, de los ensamblajes derivados a los ensamblajes globales, Descifrando lo global, sus escalas, espacios y temas, publicados en 2007. También ha recibido varias menciones y reconocimientos por sus aportes a la comprensión de un fenómeno como la globalización, y entre estos reconocimientos se destacan el haber sido la alumna distinguida de la Universidad de Notre Dame, premio al mentor del futuro de la Universidad de Chicago, y uno de los más importantes reconocimientos como el Príncipe de Asturias para las Ciencias Sociales en el año 2013. También ha sido reconocida con el doctorado honoris causa por la Universidad de Gante en Bélgica, de Warwick en el Reino Unido y de Delft en Holanda. En estos momentos, además de ser profesora de Colombia, se desempeña como asesora de varios organismos internacionales, entre ellos de Naciones Unidas, y también integra el panel sobre ciudades de la Academia de las Ciencias, del Consejo para las Relaciones Internacionales y del Comité de Tecnologías de la Información y la Cooperación Internacional del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales de los Estados Unidos. Las 3 presentaciones que hoy vamos a tener empiezan con la profesora Rosemilia Bermúdez, del Departamento de Ciencias Sociales, que ella ha denominado la internacionalización de la producción y las migraciones laborales internacionales. Continúa con la presentación del profesor Adolfo García, La Ciudad Global, la recuperación del lugar en un mundo internacionalizado,
y termina con la intervención de la profesora María Gertrudis Roa. ¿Por qué pensar la globalización como un campo específico de la sociología? Ellos tendrán entre 15 y 20 minutos para sus intervenciones y una vez termine, la profesora María Gertrudis Roa abrimos una serie de preguntas para el público. Le damos entonces la palabra a la profesora Rosa Emilia Bermúdez. Después de las intervenciones y las preguntas, los invitamos también a una copa de vino. Y ahora, bueno, buenos días a todos y todas. Primero que todo, me sentimos muy contentos de que hoy tengamos la oportunidad de estar aquí conmemorando, celebrando, como cada cual lo quiera asumir, pues el día de los sociólogos y las sociólogas en este departamento. Y que hayamos tenido la oportunidad de dar un lugar a una de las sociólogas que en la actualidad tiene el mayor de los reconocimientos por una obra construida en varias décadas y que a partir de ella tengamos la oportunidad de discutir algunos de los puntos centrales del debate y de los aportes que la sociología hace en la actualidad para comprender el mundo en que vivimos. En particular, por ser la primera intervención, digamos, en este ejercicio de retomar la obra de Saskia Sassen, me voy a referir a uno de sus primeros textos, un texto publicado en 1988, que es este de la movilidad del trabajo y del capital, un estudio sobre la corriente internacional de la inversión y del trabajo. Este texto, que aunque es publicado en el 88, es un texto que la autora construye al menos en los 7 años previos, en un trabajo, digamos, de mucha dedicación de investigación, de referencias empíricas, que lo voy a mostrar en adelante. Se constituye un texto pionero, inaugural, diría yo, de su obra, en el que va mostrando poco a poco con esas referencias empíricas y con ese trabajo de cuidado en sus tesis centrales, lo que va a ser su obra de aquí en adelante. Los siguientes 30 años de trabajo están ya aquí de alguna manera prefigurados y se puede rastrear, digamos, muchos de los conceptos y muchos de los desarrollos que posteriormente, incluso en esta oportunidad, a la que luego se va a referir Adolfo, en la ciudad global, como, digamos, como su aporte más importante, un reconocimiento que se hace, como su aporte más importante, y el que en sí misma, digamos, la sociología de la globalización, como ya en este primer texto, en el 88, está esbozado un trabajo que va a tener esta continuidad y, digamos, esta fuerza que posteriormente va a lograr. En este texto, Saskia Sassen se plantea, digamos, un debate, o al menos, si no es un debate estrictamente, digamos, por el contexto histórico en el que aparece la obra, por lo menos sí es el establecimiento de un nuevo enfoque para el estudio de las migraciones, de una manera, digamos, singular, e incluso que si lo miramos en los estudios más actuales, encontramos que aunque se reconoce la importancia de hacerlo de esa manera, poco se hace.
de tal forma, y sería, digamos, un punto interesante de subrayar acerca del estudio que hoy se hace de aplicaciones internacionales. Este enfoque está planteado en términos de la posibilidad de un seguimiento a las aplicaciones laborales a partir de el seguimiento o la trayectoria que tiene la inversión de capital a nivel internacional. Es decir, cómo la inversión directa del capital, la movilidad del capital, incide y define las trayectorias de la movilidad del trabajo. Vamos, como para estudiar migración internacional en este caso. Diría hacia en sí misma la migración habría que acompañarla con un análisis de las dinámicas de la inversión extranjera internacional. Este es, digamos, el sustrato fundamental que acompaña todo el desarrollo del texto. Y este punto está relacionado con otro aspecto central que introduce la titularidad de la autora frente al tema, y es el hecho de que hay una economía del siglo XVIII, digamos, toda la teoría del libre comercio, de la sociedad mercantilista, la economía mercantilista, la teoría que se desarrolló en ese sentido, que mostraba la circulación y el libre comercio como el proceso, digamos, fundamental de esa parte del capitalismo. Y Sánchez va a plantear cómo en la parte actual del capitalismo su estudio se desarrolla mirando fundamentalmente el periodo del 60 al 85. Cómo la parte actual del capitalismo, para el periodo que ella estudia, esa idea del mercantilismo, aunque sigue siendo válida, habría que acompañarla de la idea de que no solamente habría que mirar cómo hay un libre comercio, cómo la era del capitalismo se explica por la acumulación de mercancías, sino y fundamentalmente la movilidad de el capital, de la inversión en la producción. Es decir, de cómo hay no solamente movilidad de mercancías, la teoría del libre comercio, sino una inversión en capital productivo que se pone en juego para entender, digamos, el juego de la configuración de la composición productiva del capital y la movilidad. Esta sería, digamos, en síntesis, no solamente el enfoque que se pone en juego en este texto, sino, digamos, su aporte de una manera singular de mirar el fenómeno de las migraciones laborales a partir de una redefinición de la fase, del lugar de los componentes de la fase del capitalismo y los componentes entre comercio y capital productivo e inversión en este desarrollo. Es una discusión con la teoría económica, de pensar que tiene información en economía, sociología, o sea, principalmente socióloga de economía. Y eso le permite, digamos, hacer esta articulación entre la estructura económica, la teoría económica y la caracterización del momento del capitalismo y lo que se pone en juego en términos de movilidad de capital y movilidad de trabajo. Con este enfoque, digamos, con esta reconceptualización del fenómeno de las migraciones laborales, ella desarrolla un trabajo empírico, digamos, muy fuerte, de mucha consistencia, con respecto a los inmigrantes en Estados Unidos, mirando el periodo del 60 al 85. Esta mirada empírica de los inmigrantes en Estados Unidos le permite identificar las tendencias de esa inmigración, y yo trataría, digamos, dos elementos centrales de esas tendencias, a lo que ella llama la nueva migración en Estados Unidos. Esas tendencias, en términos de
la presupuestos planteados anteriormente. Uno que tiene que ver con la construcción de 4 tipos de movilidad de la mano de obra, y esos 4 tipos de movilidad, o la construcción de la tipología de la movilidad de la mano de obra que sintetizan 4 tipos, esos tipos están relacionados con cómo se mueve, cómo se desarrolla la movilidad del trabajo, cómo se desarrollan estas migraciones laborales con respecto a la movilidad del capital, en términos de si se importa la mano de obra, lo que se importa o lo que se moviliza son mano de obra que entra a fortalecer, digamos, procesos de acumulación y asentarse en sectores estratégicos de las economías desarrolladas, o si lo que se moviliza son sectores marginales, mano de obra que se inserta en sectores marginales en esas mismas economías desarrolladas, o incluso lo que se moviliza que es mano de obra que se inserta en sectores marginales en economías de lo que se denomina tercer mundo o países en vías de desarrollo. Entonces, esa tipología que ella construye está totalmente consistente, digamos, con esta tesis de la articulación o la intersección, como ella la llama, la interconexión entre la movilidad de capital y movilidad del trabajo. Con esta tipología que la articula las dos dimensiones, simultáneamente a ello, se intenta caracterizar esos inmigrantes en Estados Unidos y lo va a caracterizar concentrando su análisis en 2 grandes ciudades como sus ciudades receptoras, Nueva York y Los Ángeles. Y esa posibilidad de mirar de manera concentrada en las dinámicas migratorias de Nueva York y Los Ángeles es la que le permite luego desarrollar con plenitud el concepto de ciudad global. Digamos que allí ya está prefigurado como ciudades que no solamente concentran los inmigrantes, sino que concentran los volúmenes de inversión de capital, la movilidad del capital, y por lo tanto entran a concentrarse en toda esta red de servicios y servicios especializados que la parte del capitalismo va a requerir para su desarrollo. Centrándonos en lo de la movilidad de las migraciones, de la concentración en la movilidad laboral, Sachs va a plantear un punto de ruptura en esa tendencia entre los inmigrantes, y ese punto de ruptura tiene que ver con cómo en Estados Unidos la inmigración de los 50 para atrás se caracterizó por provenir de países con altos salarios y con procesos de desarrollo equivalentes a los de Estados Unidos, y cómo esa movilidad se correspondió con un perfil de la mano de obra que se movilizaba en relación a no solamente las características de los países de origen, sino con las dinámicas del capital y esa parte del capitalismo que correspondía, digamos, a esa movilidad más cualificada, por salarios más altos, y que se insertaban en la sociedad de Estados Unidos en condiciones, digamos, incluso mejores que los propios nativos, como se denomina la teoría de la migración, o nacidos en Estados Unidos. Pero que a partir de eso, de los 50 para atrás, pero que a partir de el periodo que ella estudia, es decir, entre el 70 y entre 1970 y 1985 del siglo XX, ese perfil migratorio, ese perfil de recepción se transforma a un perfil en el que los países emisores comienzan a ser la cuenca del Caribe y Asia, Sudamérica. Y que toda la dinámica migratoria se concentra entonces en América Latina, en los países de América Latina y en los países asiáticos, cambiando fundamentalmente el perfil. Y ese perfil que se cambia es un perfil de provenir de países de salarios bajos y de una mano de obra, aunque como ya lo denomina, porque la cliente se encarga toda baja calidad, baja calificación, ella reseña cómo hay un comportamiento simultáneo entre una migración poco calificada y una migración altamente calificada, pero en el proceso de inserción en
mercado laboral de Estados Unidos, esas dinámicas entre lo calificado y lo no calificado entran a converger para ubicarse en sectores, aunque estratégicos de la economía norteamericana, que requieren perfiles que a los calificados los bajan a niveles menos calificados en su inserción, en tanto que a los no calificados se les sube un poco a sectores más calificados en su inserción. Lo que subraya en esta dinámica, digamos, de convergencia, un proceso diferenciado a lo que la literatura normalmente reporta frente al proceso de inserción, de manera un poco más simplista, poco calificados a sectores poco con demanda de mano de obra poco calificada. Ella subraya más la heterogeneidad y un proceso simultáneo en el desarrollo mismo de esa inserción. La importancia de estos, digamos, de estos énfasis de los que plantea este texto es que este trabajo es desarrollado con un acervo de fuentes estadísticas, manejo de datos y censos, diferentes periodos para diferentes años. Comparativo con las dinámicas en Europa, comparativo con las dinámicas en Estados Unidos, analizando países, las condiciones de los países emisores, analizando las dinámicas de cambio en la misma economía y sociedad de Estados Unidos, para mostrar precisamente no una tendencia única y general, sino las diversas tendencias y los distintos procesos entre la llegada y el proceso de adaptación ya de mercados laborales en Estados Unidos. Mostrando con ello, digamos, un oficio, los gajes del oficio de la sociología de manera, digamos, amplia y de manera rigurosa. Esta forma, digamos, de proceder en un estudio que no solamente muestra, digamos, un proceso de la actualización en términos del siglo XVIII y siglo XIX, una teoría económica y una nueva fase del capitalismo, lo que ella implica en términos de recomposiciones de capital y dinámicas a partir del estudio de un fenómeno que es de dinamización laboral para entender el conjunto de las dinámicas del Estado, la sociedad y el mercado en una sociedad, muestra en la autora, digamos, su amplia capacidad de entender los fenómenos de las tendencias naturales de la sociedad a partir de este fenómeno específico que se estudia, y no solamente dar cuenta del fenómeno de las relaciones laborales y sus conexiones con las otras dinámicas más generales, sino mostrar los puntos de quiebre y de ruptura para un periodo específico a partir de una fuente de trabajo con datos agregados y datos de cuenta propia, que estos datos agregados se acompañan con un trabajo muy riguroso que desarrolla Saskia Sasser como estudio de caso, que de alguna manera fundamenta todo lo anterior, con el estudio de Queens en Nueva York, en el barrio de Queens en Nueva York, que eso para, digamos, donde para la época, actualmente incluso, de un sitio privilegiado de asentamiento de hispanos y de asiáticos, sobre todo de hispanos, y también de asiáticos, con una encuesta propia que aquí ella misma aplica, de la cual, digamos, también con esta información que ha recopilado años atrás, la información de la encuesta aplicada del 82, puede articular la comparación entre la tendencia nacional de los censos y su estudio de caso para Queens en Nueva York. Con este conjunto, digamos, de elementos, la autora muestra entonces no solamente esta interconexión entre las técnicas del capital y la movilidad laboral, sino que nos muestra ese nuevo orden en términos de lo que sería una nueva, se caracteriza desde el momento como una nueva fase de la inmigración hacia Estados Unidos, que es la que predominan latinoamericanos, hispanos y asiáticos, que es la que hoy define en gran medida los estudios sobre inmigración en Estados Unidos, ya no solamente como un elemento que continúa siendo
simultáneamente de baja calificación y alta calificación, sino que se ha venido redefiniendo en términos del lugar que tanto la inmigración asiática como la inmigración hispana han desarrollado en esta sociedad receptora. Y un elemento, digamos, también muy importante en su análisis sobre los inmigrantes en Estados Unidos tiene que ver con estudiar no solamente ya el periodo del 70 al 85, sino lo que son primeras y segundas generaciones en este proceso de asentamiento territorial. En tanto que el estudio de una primera y una segunda generación muestra ya elementos más de orden longitudinal y de trayectoria de inmigrantes y de procesos no solamente de inversión en el momento, sino de inserción en la discusión sobre asimilación, multiculturalismo o básicamente lo que podría considerarse, digamos, una trayectoria longitudinal que va presentando distintas capas en el proceso de adaptación de los migrantes en la sociedad receptora. Insisto, este es un texto, digamos, mucho menos trabajado que los textos más recientes de Saskia, en términos de el texto que ahora va a presentar Adolfo, que posteriormente va a presentar María Jesús, pero tiene la gran importancia de dejarnos ver, en términos del reconocimiento a la obra de la autora, la posibilidad de un texto con 25 años, un trabajo que asumimos el trabajo del 82 como el trabajo base que le permite a partir de su estudio del caso Wynn hacer el estudio más extrapolado ya para el conjunto de Nueva York y Los Ángeles, ver la continuidad y la disciplina en el oficio de la socióloga en esta trayectoria, la continuidad temática, la fundamentación en un trabajo empírico hecho con rigor de una socióloga que hoy tenemos la posibilidad de mostrar ya no solamente su trabajo primero, sino una obra construida a partir, digamos, de un oficio, en este caso, digamos, con un trabajo de construcción de dinámicas estructurales muy fuertes, que nos permite, digamos, a partir de esta ventana que abre en el análisis de las migraciones laborales, una comprensión de las dinámicas de cambio y continuidad de la sociedad contemporánea. A continuación escucharemos la presentación de Adolfo García. Él también es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas, y su intervención se denomina la ciudad global, la recuperación del lugar en un mundo internacionalizado. Bienvenido. Buenos días, ¿me escucho bien? Bueno, en un principio me sumo a la conmemoración por el Día del Sociólogo y bueno, para mí es importante participar en este evento, especialmente trabajando los textos de Saskia Sassona, es decir, que mi acercamiento a dicha autora viene principalmente a partir de la noción de ciudad global, ¿no? Sería la noción que yo trabajaba un poco más, de una manera especialmente profunda, pero sí la que, digamos, me permitía analizar algunos fenómenos. Aquí estoy yo ahora con un texto, voy a leer un texto, y este texto está basado fundamentalmente en algunos artículos y en algunos capítulos de libros, ¿no? Entre ellos el de la ciudad global de 1991, pero también el capítulo tercero de una sociología de la globalización, también el artículo del complejo urbano de una economía mundial de 1999 y un pequeño artículo que se titula La ciudad global, una introducción al concepto y su historia, de 1945.
A su vez también he utilizado otro autor, que es Peter Hall, que tiene un pequeño texto, un pequeño artículo que se titula Megacities, World Cities and Global Cities, que de alguna manera también hace referencia y de manera, vamos a decir, pionera a esta noción. ¿Se me escucha bien? Porque estoy haciendo que se me corta. Bueno, ya se ha comentado el título del texto, es la ciudad global, la recuperación del lugar en un mundo internacionalizado. Bien es cierto que esta etapa de la globalización está caracterizada por un rápido desarrollo de las tecnologías, así como un incremento de la movilidad y del capital. Esto se traduce en un intercambio transnacional interesante de flujos de capitales, mano de obra y materias primas. Del mismo modo, este contexto y proceso socioeconómico requieren, de un lado, del debilitamiento de lo nacional y, de otro, la ampliación de la mundialización. Esto significa, según las leyes de Sapiens-Hausen, la emergencia y consolidación de entidades socioespaciales bajo dos escalas. La subnacional, radicada principalmente en las ciudades, aunque también en las zonas francas y metropolitanas, y la supranacional, con la existencia de una cada vez mayor protagonismo de los mercados electrónicos globales y zonas de libre intercambio. Es, por tanto, en estos procesos donde habría que situar a la ciudad global. El surgimiento de esta nueva entidad, la ciudad global, ha sido objeto de análisis por parte de otros académicos como Peter Hall, al aludir a la ciudad mundo, Brown y su superciudad, o el sociólogo Manuel Castell con su ciudad informacional. Sin embargo, Sapiens-Hausen se inclina por la noción de ciudad global, en tanto que ésta le permite remarcar las características propias que adquiere en nuestros días la globalización. Su premisa, explicitada en el capítulo 3 del libro Una sociología de la globalización, parte de que si bien la globalización está mediada por, abro comillas, la hipermovilidad, la comunicación global y la neutralización del territorio y de la distancia, muchos de los recursos necesarios para la actividad económica global se encuentran profundamente inmersos en algún territorio, como las ciudades globales y las zonas francas. Cierro comillas. De algún modo, tal y como la propia Sapiens se conoce en el artículo La ciudad global, una introducción al concepto y su historia, las ciudades globales pueden ser pensadas como los lugares donde se manifiestan las contradicciones de la globalización del capital. Tienen, por tanto, capacidad heurística a la hora de explicar las principales transformaciones de una etapa histórica, como es la actual, articulando tendencias globales con las locales. Es en la ciudad global donde confluyen estas fuerzas macros y micros, donde se implican las diferentes escalas de la economía mundial. Las hipótesis de partida sobre la importancia y el rol de la ciudad global estarían mediadas entonces por varios procesos. Sapiens-Hausen alude aproximadamente a 8 hipótesis que explicarían el surgimiento y el rol importante de las ciudades globales. Yo lo he sintetizado en 5 hipótesis. La primera, frente a la dispersión de la actividad económica, surge la necesidad por parte de las empresas de localizar las funciones centrales de sus actividades en un espacio local. Funciones que nos hablan del control y gestión de operaciones de primera línea. En palabras de Sapiens, abro comillas, los mercados nacionales y globales, así como las organizaciones transnacionales, necesitan lugares centrales donde se realice el trabajo más complejo y el manejo de la globalización.
cielo común. Esta necesidad da lugar a nodos estratégicos, puesto que no existe ninguna industria o empresa totalmente virtual. Segunda hipótesis. Estos espacios locales, las llamadas ciudades globales, se transforman en lugares de producción de los artefactos más importantes para el sistema, es decir, los relacionados con lo informacional y financiero, lo que atrae a un gran abanico de sectores profesionalizados y expertos. Tercera hipótesis. Para el buen funcionamiento de este circuito económico es imprescindible la conexión de estas ciudades globales con otras a partir de redes que conecten a estos nuevos nodos económicos y financieros entre sí. Estas redes globales, sería la cuarta hipótesis, estas redes globales de ciudades globales de diferentes rangos dan lugar a sistemas urbanos transnacionales que operan bajo la desregularización de los gobiernos y a una escala internacional. Por tanto, el crecimiento de las economías de estas ciudades y sectores depende cada vez menos de las regiones en las que se insertan y de las economías nacionales y más de la colaboración intrarred. De hecho, más que una competición urbana entre ciudades a escala global, según Sarkiassanen, lo que se está produciendo es una división del trabajo entre estas ciudades. Y quizá la última hipótesis, y por último, la presencia de este sector altamente calificado en estas ciudades conlleva la devaluación de los sectores e industrias locales, lo que significa la informalidad de estas últimas en aras de poder competir. Este proceso socioeconómico de la actual globalización, en conexión con el rol que juega el lugar, está implicando la configuración de lo que Sarkiassanen denomina nuevas formas de centralidad y periferia. Estas nuevas centralidades, como son Nueva York, Londres, Tokio, París, Frankfurt, pero también en un futuro, Bangkok, Seúl o Sao Paulo, se definen por su pertenencia a una red de ciudades caracterizadas por la alta intensidad de transacciones financieras y la concentración de recursos, actividades e inversiones que son objetos. Paralelamente a esto, la desigualdad entre estas primeras y otras ciudades situadas en otros países se está incrementando, pero también con otras ciudades de sus propios estados. Es decir, hay un incremento de la desigualdad entre ciudades globales y otras ciudades que no estarían dentro de esa red, pero también en el interior de los propios estados y también, dice ella, incluso en el interior de esas mismas ciudades globales surgen áreas y sectores privilegiados en contraposición a otras áreas y sectores deprimidos y devaluados. Estas ciudades, cada vez más marginadas de las principales sedes globales, y estos sectores espaciales intraurbanos orillados constituyen, en palabras de Sarkiassanen, la geografía de la periferia, un proceso dual que ha sido sintetizado por la autora del siguiente modo. Abro comillas, los centros de las ciudades y las zonas comerciales de las áreas metropolitanas reciben inversiones enormes en materia inmobiliaria y de comunicación, mientras que las áreas urbanas y metropolitanas de bajos ingresos son privadas de recursos. Los trabajadores altamente calificados del sector empresarial reciben aumentos extraordinarios en sus remuneraciones, mientras que los ingresos de los trabajadores semicalificados o no calificados se desploman. Los servicios financieros generan ganancias excepcionales, mientras que el sector industrial de pequeñas empresas apenas sobrevive.
Sachsen, examinar esos ámbitos permite analizar las nuevas formas de desigualdades derivadas de la globalización económica. Es decir, dice ella, permite comprender en términos empíricos si el operar en la geografía económica transnacional de las sociedades globales se presenta algún beneficio para dichos trabajadores. Se refiere a, digamos, los trabajadores no calificados. Dicha autora parte de la premisa de que para el buen funcionamiento de esa economía global se precisa de una gran proporción de empleos precarios y de baja calificación, fundamentalmente ocupados por inmigrantes y mujeres. Ellos constituyen esos espacios del silencio o de la ausencia, los cuales, por cierto, deberían ser visibilizados por los expertos de la sociología y la globalización. Por cuanto la aportación de esa masa laboral está quedando excluida de las representaciones dominantes de la economía avanzada, si bien su rol en ese entramado económico es de vital importancia. Un ejemplo de ello lo tenemos en la crisis financiera de la década de los 80. Como bien ilustra la propia Sachsen, en 1987, esto es una nota de página, pero muy interesante, creo que es una nota de página del capítulo tercero de la sociología de la globalización, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que ilustra muy bien esa representación dominante que de alguna manera excluye precisamente a los trabajadores no calificados, ¿no? Y él dice lo siguiente, como bien ilustra la propia Sachsen, en 1987, cuando se produjo la primera crisis bursátil, aparecieron una gran cantidad de artículos periodísticos donde se daba cuenta del elevado aumento del desempleo entre los altos ejecutivos de Wall Street. Sin embargo, fueron pocos los rotativos que advirtieron del alto porcentaje de desocupación que afectaba a los trabajadores manuales, en particular a los miembros de la comunidad dominicana que, fabricados en el norte de Manhattan, se dedicaban a la limpieza y mantenimiento de las oficinas de Wall Street. También, bueno, un ejemplo muy interesante de esa omisión y por lo tanto omisión en la representación de estas clases subalternas, ¿no? Que también cumplen un rol muy importante en la economía global, especialmente ubicado en lugares, sería la película de Ken Loach, este director de cine inglés, que se titula Fanny Foster, que describe muy bien la presencia de sus trabajadores no calificados que trabajan, fundamentalmente inmigrantes, mujeres, muchos de ellos procedentes de México y de otros países de América Latina, que trabajan en el sector de la limpieza, que sería el sector servicio, en un edificio en Los Ángeles que lógicamente está ocupado por bancos y grandes empresas, ¿no? Y cómo, bueno, él muestra cómo este grupo se organiza y empieza a reclamar, digamos, indicaciones de tipo político, etcétera, ¿no? Pero se refleja muy bien, digamos, la ausencia en la representación hegemónica de estos grupos, ¿no? Entonces ya decía que será el ejemplo que nos ponía Sachsen. Sin embargo, y más allá de este panorama de explotación generada en los centros económicos, porque al fin y al cabo estamos hablando de explotación de esta masa laboral, Sachsen subraya como aspecto positivo de esa informalidad, producto del anclaje de la economía mundializada a las sociedades globales, subraya como aspecto positivo de esa informalidad el resurgimiento del barrio y del hogar como espacios de la actividad económica. Con ellos se están abriendo algunas oportunidades para especialmente las mujeres e inmigrantes. Son estas las que están aprovechando fundamentalmente las mujeres inmigrantes y en el barrio y en el hogar como ámbitos de una cierta economía informal. Son estas las que están aprovechando esos nichos económicos a partir de la creación de microempresas y
y con ello están adquiriendo mayor autonomía e independencia personal. Esto además supone, según los estudios de Chinchilla y Hamilton para 2001, un mayor grado de erradicación de los inmigrantes a la ciudad y una mayor participación pública de los inmigrantes con respecto a sus comunidades y frente al Estado. Así pues, para esta masa laboral muy calificada, las ciudades globales también suponen lugares estratégicos por cuanto son y representan los espacios del trabajo. Estos lugares están generando a su vez lo que Saskia Sassen denomina la constitución de comunidades e identidades clase locales. Para esos trabajadores no calificados, estas ciudades se transforman en foros de actividades culturales y escenarios de nuevas formas de reivindicaciones políticas. Estas últimas ya no están basadas tanto en la cuestión nacional como en la reclamación de derechos ciudadanos. Es decir, el alto flujo de individuos y la llegada de poblaciones migrantes de diferentes procedencias están configurando un nuevo tipo de reivindicaciones transnacionales donde el epicentro se sitúa en la ciudad. En palabras de Saskia, la ciudad global constituye uno de los nexos donde se materializan y se vuelven concretas nuevas reivindicaciones políticas. El debilitamiento del poder nacional genera la posibilidad de nuevas formas de poder y de política a nivel subnacional. Y es en ese cruce de fenómenos donde la autora detiene su mirada académica, en especial hacia la gran variedad de empleos y culturas del trabajo que se activan en los lugares centrales de la nueva economía global. A continuación, la profesora María Jesús Rivón, también del Departamento de Ciencias Sociales, se va a dirigir a nosotros una presentación que ella ha denominado ¿Por qué pensar la globalización como un campo específico de la sociedad? Bueno, la tecnología, aquí estamos en la última generación de tecnología. Buenos días a todos. Yo realmente renuncio un poco a la idea de hacer una semblanza total de este libro, en parte porque uno de sus contenidos fundamentales son la migración y las ciudades globales que han sido trabajadas ya por mis compañeros. Pero lo que me parece de alguna manera pues mucho más importante es como mirar desde líneas transversales por qué la autora propone pensar la globalización sin una sociología de la globalización y qué significa eso. Entonces ella hace referencia básicamente a un conjunto de preguntas iniciales. La primera pregunta hace referencia a qué elementos de la investigación social a nivel teórico y metodológico pone en cuestión el estudio de la globalización. Es decir, a partir de la década de hace unos 40 años, que podemos hablar, digamos, de los inicios de la globalización, empiezan a ocurrir un conjunto de fenómenos que, de alguna manera, basados en tanto las teorías como las metodologías existentes en las ciencias sociales,
era como un foco de luz que, si bien permitía distinguir en detalle hasta los elementos más específicos y particulares de la vida social a la que estábamos acostumbrados a estudiar, ese foco de luz oscurecía y sobre todo invisibilizaba elementos incluso mucho más relevantes. Desde ese punto de vista, entonces, la globalización muestra ciertas incapacidades de las ciencias sociales, según la autora, para comprender muchos de los fenómenos que hemos estado viviendo y que hemos estado viendo a través de los últimos años. Dentro de esos, por ejemplo, hace relación a las categorías más importantes de las ciencias sociales, y a nivel metodológico también hace referencia a aquellas dimensiones tales como la producción de datos, específicamente a nivel cuantitativo, cuyo elemento clave pues es estar constreñidos a la dimensión nacional. Entonces, la pregunta que les quiero plantear a ustedes básica es: ¿qué tiene de diferente la globalización como periodo histórico que permita, digamos, que ella lo plantee o que suba a un estatus de pensar como una teoría de alcance medio para tratar de entender los diferentes fenómenos de la época actual? Entonces, la semana quería compartir con ustedes qué tiene la globalización como objeto de estudio, ¿sí? Si bien en el pasado casi todos los autores han identificado y han definido la globalización como un proceso de interdependencia, específicamente entre naciones, y la formación de instituciones específicamente globales en los estados-nación, y para ello han utilizado todo tipo de fuentes de datos nacionales, de tal manera que se deja de lado otros elementos que ella considera claves para entender la globalización. Es decir, la globalización no solo es un fenómeno de interdependencia ni de formación de grandes instituciones de carácter global, ¿sí? Para ella, la globalización, y de la mano de aquellos procesos transnacionales, ¿verdad?, forma las ciencias sociales con una serie de desafíos teóricos y metodológicos basándose en el estudio, por un lado, de las estructuras y mucho más específicamente de las prácticas sociales de los actores grandes y pequeños que interactúan en el mundo, y las instituciones sociales entendidas pues como generadoras de normas que empiezan a operar a una escala global. Para ello, entonces, los desafíos surgen debido a que lo global trasciende un marco exclusivo de la dimensión del Estado-Nación y al mismo tiempo, como decía el profesor García, habita parcialmente en territorios bajo la dimensión local y las instituciones nacionales. Y eso es lo que a ella básicamente le interesa ver, y por eso además considera que la sociología tiene una posibilidad de estudiar allí el fenómeno de la globalización, ¿sí? De tal manera que para ella lo global habita internamente en lo nacional, ¿sí?, y cuestiona dos elementos básicos de las ciencias sociales. El primer elemento básico que cuestiona la globalización es un fenómeno que se ha denominado pues, el nacionalismo metodológico, y es concebir una idea que subyace en las bases de las ciencias sociales, y es entender como una acción todos estos elementos, digamos, la concepción del Estado-Nación como un contenedor de los procesos sociales. E incluso, a menudo, y de manera tácita y sin saberlo, pensamos que la idea, por ejemplo, de sociedad, que siempre entendemos, es igual al sentido de nación, ¿sí? Y concebir en ese sentido las naciones como las sociedades cerradas, y en ese mismo sentido, pues las naciones, ¿no? De tal manera que además de eso, pues hacemos la correspondencia implícita entre el territorio nacional y los
características, digamos, de ese territorio. Esto ha sido grandemente estudiado, pues no solamente por Saskia Sassen, sino muchos autores. Quizás la que mejor ha abordado este tema fue el de controvertir el nacionalismo metodológico como contenedor, pues, de todas las prácticas sociales. Está, por ejemplo, Nina Schiller. Incluso encontramos algunos autores importantes dentro de la teoría del transnacionalismo, es aquella que ha pensado y está tratando de entender las prácticas transnacionales y sobre todo específicamente de la migración que genera, digamos, una práctica transnacional, no desde arriba como lo harían las grandes corporaciones multinacionales y globalizadas, sino aquellas prácticas desde abajo que tienen los migrantes que se relacionen y que viven, digamos, de cara, a pesar de que están en un espacio concreto, habitan desde el ciberespacio en otros contextos e inciden, influencian en varios terrenos al mismo tiempo. ¿Sí? Y que eso además de eso pone en cuestión todo lo que tiene que ver con la idea de las interacciones cara a cara. Entonces, para Saskia Sassen, estos fenómenos, digamos, en los cuales se piensa los estados nacionales como contenedores, han venido desarticulándose parcialmente y sobre todo con una gran intensidad y presentan alcances diferenciados entre los diferentes países. Bueno, entonces, según Saskia Sassen, las teorías y los métodos son útiles, digamos, para entender la mayoría de las temáticas que nos interesan, ¿verdad? Es decir, de las cosas que estudiamos todos los días, como la violencia, la familia, pero presentan limitaciones para responder, digamos, a algunos interrogantes sobre la globalización y sobre todo para estudiar fenómenos de procesos de tipo transnacional. ¿Sí? Los casos son muchos, a nivel, digamos, de lo que está pasando y de lo que podríamos pensar como fenómenos transnacionales. Entonces, ella aporta, digamos, en todo su trabajo, dos dimensiones claves para entender lo global. El primer elemento es lo que ella llama la localización de lo global, es decir, que lo global solo tiene sentido y subsiste en lo local, que creo que ya lo presentó el profesor García, y además de eso, que va de la mano de un proceso clave que no se ha visto, digamos, o que no se ha estudiado lo suficientemente, que tiene que ver con los procesos de desnacionalización de aquellos elementos que se consideraban fundamentales y claves para entender o que estaban bajo la soberanía de aquello que considerábamos que era lo nacional. ¿Sí? Entonces, plantea Saskia Sassen que el hecho de que un proceso o una entidad se encuentre dentro de un territorio soberano no necesariamente supone que sea nacional. ¿Sí? Y podemos verlo, por ejemplo, en el caso de esas compañías que hoy día, por ejemplo, son evidentemente virtuales. Las grandes transacciones, por ejemplo, de la banca internacional, desarrollan, digamos, se sitúan localmente, ¿verdad? Pero no necesariamente son parte de lo nacional. ¿Sí? Entonces, este proceso de entidad nacional puede ser una localización de lo global o puede ser una entidad nacional que ha sido paulatinamente desnacionalizada, es decir, que a pesar de que ustedes recuerdan hace mucho tiempo cuando se hablaba de que, cuando se hacía referencia en los Estados Unidos, que lo que era bueno para la COR era bueno para los Estados Unidos, toda esa dimensión, digamos, de lo nacional, pues ya hoy día, digamos, por estos procesos de desnacionalización se ponen en cuestión. De tal manera que es necesario generar un tipo de especificaciones teóricas, dice ella, y empíricas, que permitan incorporar estas dos dimensiones de las que hablábamos hace un momento, ¿verdad? La localización de lo global y la desnacionalización de lo nacional, teniendo en cuenta que cada país, pues, tiene entonces sus especificidades. Ahora voy a entrar un poco más en detalle. Entonces,
SACTA finalmente pues diferencia dos dinámicas. Por un lado, la formación de procesos e instituciones explícitamente globales, que están hechos para ser globales, ¿verdad? Y aquellos procesos que se dan en territorios y dominios institucionales de carácter nacional que incorporan en su seno redes o entidades transfronterizas que conectan procesos, actores, ¿verdad?, de tipo local y nacional, y que además de eso involucran cada vez mayor número de países y ciudades, ¿verdad? Y eso es lo que también denomina el fenómeno de la internacionalización. Las ciencias sociales, en el caso de lo que ella plantea, no se ha centrado en el fenómeno de la desnacionalización. Sin embargo, ella encuentra elementos claves para hacerlo. Si bien ella dice que hoy día, por ejemplo, todos los datos a nivel cuantitativo, como les decía, están bajo digamos, bajo el ámbito, bajo la territorialidad nacional, esos mismos datos pueden ser puestos en función con marcos teóricos y, digamos, repensando su alcance a nivel global, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de las propuestas básicas que ella hace, plantea, ¿verdad?, por un lado, repensar la dimensión de escala que se configura mediante los procesos y las prácticas globales. Y por otro lado, los contenidos específicos y la ubicación institucional de la globalización de escalas múltiples. De tal manera que un elemento básico de la sociología, digamos, del ejercicio sociológico que hace Saskia Caso, es que la sociología debe recuperar la visión del hacer como objeto de estudio, ¿sí?, tanto en el ejercicio de la sociología como el ejercicio de lo que es la práctica social. Por ejemplo, y eso lo estuvimos trabajando con los estudiantes ahora en IVA, acerca de cómo pensar la ciudadanía. ¿Sí? La ciudadanía, a través de todas las sociedades globales. ¿Qué pasa con aquellas ciudades que son, por ejemplo, epicentro de movimientos migratorios que reciben permanentemente migrantes? Desde el punto de vista de la teoría, incluso de las concepciones, por ejemplo, que en algún momento se planteaban de lo que era ser ciudadano, qué se entendía por ciudadano, siempre se ha planteado que los migrantes que llegan en condiciones o que están no regularizados, en otras palabras, que están en el territorio de manera ilegal, esas personas que no existen en las estadísticas, que aparentemente son sujetos sin derechos, ¿sí?, para Saskia Caso, de alguna manera, ejercen ciudadanía. Para ella es algo muy sencillo. La ciudadanía se hace. Ella lo dice así: estás en la ciudad, haces ciudadanía. Y eso solo se puede ver cuando se sale a la calle y observa, por ejemplo, que estos inmigrantes que aparentemente no son ciudadanos, que no son sujetos de derechos, se mueven, interactúan, consumen, pagan impuestos de manera indirecta cuando se compran, ¿sí? Renegocian además en los espacios con los otros ciudadanos, con aquellos ciudadanos complejos, con los semiciudadanos, digamos en el caso de cierto tipo de inmigrantes que tienen permisos limitados de ejercer la ciudadanía porque no tienen totalmente esos derechos. Y sin embargo, dentro de esa práctica social, permite de alguna manera visualizar aspectos mucho más amplios de estos nuevos fenómenos que es necesario volver a estudiar, ¿sí? De tal manera que para ella la globalización implica resignificar, reconstruir desde el hacer de los actores sociales unos nuevos contenidos teóricos para que esas categorías de análisis se pongan en función de la realidad. Y lo mismo sucede con los datos. Ella propone, por ejemplo, dice que una de las cosas que plantea en la sociología de la globalización
conclusión es que la geografía quizás ha sido un poco menos ciega que la sociología y que otras disciplinas para entender los fenómenos de la globalización desde lo local por el tipo de prácticas que desarrolla, digamos, de metodologías que utiliza, de tal manera pues, que pueda entender toda esa multiplicidad, esa plurilocalidad, pluriespacialidad que se presenta con lo global, ¿verdad? Y además de eso dice que no es posible, digamos, frente a este fenómeno de la globalización, llegar a conclusiones definitivas sobre lo que está pasando, por un lado con la globalización y por otro lado con los síntomas y con los elementos que están pasando relacionados con la lógica de exclusión del sistema global en estos momentos. O sea que grandes cosas están gestando, están pasando, lo enuncia de una manera clara, y digamos, producto de la globalización y no los estamos viendo. Para ello, ella identifica cuatro elementos claves de análisis, de los cuales yo no voy a entrar sola rápidamente, en los 5 minutos que me quedan, en el primero, el segundo y el tercero. Por un lado, lo que ella denomina la desestabilización de las viejas jerarquías escalares. Segundo, la dimensión de lo subnacional como uno de los espacios de la globalización, y luego lo voy a comentar qué significa eso de lo subnacional. Habla como tercer elemento la presencia de las redes transfronterizas de las sociedades globales, que ya realmente Adorno explicó lo que son sus hipótesis básicas. Y por último, hablaré brevemente de la desnacionalización de las políticas de Estado y de la privatización de la producción. ¿Qué es eso de lo que ella denomina la desestabilización de las viejas jerarquías escalares? Por un lado, hace referencia justamente a la centralidad de lo nacional como agente articulador, digamos, de todas las relaciones de poder, la autoridad, la identidad, la dimensión del territorio, la idea de seguridad, la ley, la constitución, todo eso, digamos, se basaba en una idea del concepto central de lo nacional, ¿sí? Y esa jerarquía, digamos, estaba estructurada en el alcance institucional y en la territorialidad del Estado, es decir, cada Estado producía, digamos, sus instituciones, en cierta manera como el nivel de autonomía de los Estados. Entonces, lo que dice Sebastián Mazo es que las dinámicas y las formaciones globales pues cuestionan esta jerarquía porque la globalización tiene una dimensión multiescalar. Y para ello, además, empieza pues, a ofrecer diferentes tipos de ejemplos, como la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad?, que opera como ente que trabaja en diferentes escalas de lo internacional, lo nacional, y además de eso opera bajo principios porque crea una normatividad sobre lo cual, digamos, regula todo el comercio en dimensiones locales, ¿sí? Y desde ese punto de vista aparecen nuevas dimensiones de escala, como lo subnacional, que son las ciudades globales, que a pesar de que están insertas en territorios nacionales, operan con una lógica diferente, lo mismo que lo supranacional. Yo aquí les había traído un pequeño ejemplo de lo que es la noción jerárquica de la idea de escala sanidad. Es decir, que siempre hemos pensado que es como si todo estuviera dentro de cada parte. Es decir, dentro del internacional se encuentra la dimensión internacional, que a su vez, digamos, y en lo regional, la dimensión de lo humano y lo local. Según Patten, y que además de eso, las dos situaciones se oponían. Es decir, que lo local se opone a lo global y que además de eso no hay posibilidades, digamos, de conexión o que hay una, digamos, interrupción. Desde este punto de vista, lo que dice Patten es que la manera como se presentan los fenómenos globales muestra que no todo lo que es supranacional queda por encima del Estado y que no todo lo que es subnacional queda por debajo del Estado. Y para ello, como les digo, el mejor ejemplo pues, nos lleva a las sociedades globales. Desde ese punto de vista,
También es importante entender aquella dimensión subnacional, es decir, que está bajo, que no está dentro del ámbito nacional como uno de los espacios básicos de la globalización. Y esto se da gracias a la presencia de las tecnologías, es decir, la multiplicación de estas conexiones transfronterizas entre las localidades demuestra cómo justamente las organizaciones locales luchan sobre todo por causas de tipo global. Ella, por ejemplo, pone el caso del medio ambiente, la lucha por la violación de los derechos humanos, y que incluso, por ejemplo, podíamos, en el mes pasado de noviembre, se pudo observar, por ejemplo, a nivel internacional, cómo en la red se convoca y se emitió, por ejemplo, se convoca a la gente para luchar, por ejemplo, por la violencia contra la mujer, como fue el 29. Ese espacio fue muy importante, pero también otro tipo de elementos, ¿no? Bueno. Y esta flor nacional, como uno de los espacios globales, tiene su expresión en lo que ella ha denominado los microambientes conectados con otros microambientes que se ubican en territorios lejanos, que tienden a desestabilizar la noción de contexto local y de interacción cara a cara. Como ya no tengo tiempo, había encontrado uno de los libros que por la web, que son muy interesantes. De todas maneras, se los voy a mostrar porque no tenemos sonido. Por ejemplo, hay esta canción que se llama War No More Trouble. Es una canción que surge, digamos, de personas que cantan en diferentes lugares del planeta. No sé si ustedes, les recomiendo que lo busquen en la web, y todos se conectan y todos cantan al unísono y van sumando los instrumentos y ponen directamente como, es decir, que este tipo de cosas justamente muestran cómo todo este tema de lo que antes se consideraba la idea de la presencia como elemento básico para una práctica social y para una interacción, pues se ponen en cuestión. Aquí aparece hasta Bono cantando, que es un dirigente, digamos, de tipo callejero. Ya estoy terminando. En todo caso, pues, lo importante que tener en cuenta es que podemos ver inserciones parciales de lo global en lo nacional, y esto pues genera, digamos, este tipo de dinámicas de la mano de una desnacionalización parcial. Les quería mostrar esto. Este es, por ejemplo, el mapa global del año 2008. Bogotá está allí. Estamos como en un lugar un poquito lejos, pero ya Bogotá se conoce. O sea, ya somos parte, por lo menos Bogotá es parte de la ciudad global. Cada día se supone que entran más ciudades dentro del proceso, pues, de la gran movilidad. Y por último, ya para finalizar, quería comentarles brevemente acerca de lo que tiene que ver con el proceso de nacionalización de políticas de Estado y la privatización que se relaciona con la producción de normas. Es decir, la globalización solo es posible a través de que los Estados ceden, no solamente ceden parte de la autoridad exclusiva, digamos, de correspondiente a su territorio. Desde este punto de vista, esto implica dos cosas. Por un lado, el ceder funciones básicas que antes correspondían al Estado, como por ejemplo los requisitos que impuso la globalización, como procesos de desregulación, de liberalización, de levantar aranceles, por ejemplo, para permitir el comercio, pero también procesos de privatización, dando cabida al capital, a la presencia, digamos, de empresas privadas de carácter global. No sé yo, para terminar, básicamente lo que finalmente nos deja
infancia es un conjunto de inquietudes. Yo los invito a que ustedes lean el texto de Sociología de la Globalización, asuman el reto de repensar muchas de las categorías de análisis que hemos pensado pues que de alguna manera habían tardado tanto, que eran lo suficientemente sólidas como para permitirnos explicar la realidad y tener en cuenta, digamos, cómo utilizar nuevos marcos de repensar aquellas pequeñas cosas de la vida cotidiana que también están influenciadas, digamos, por fenómenos de la globalización. Bueno, ahora vemos una sesión de preguntas. Estamos el tiempo, todo levantar la mano. El mapa. Bueno, aquí los profesores del departamento sugieren que ustedes podrían hacer una ronda de apreciaciones sobre lo que sus colegas presentaron. Dado que el auditorio no está muy claro con esta discusión, pues yo quisiera sobre todo controvertir tal vez dos ideas de lo que ha sido expuesto fundamentalmente por María Jesús, es lo siguiente. Me parece que esa expresión de que la globalización es un fenómeno de los últimos 40 o 50 años, es una expresión que más bien constituye un debate muy fuerte en el seno de la literatura sobre la globalización. Y sí es cierto que esta afirmación de que no hay nada nuevo bajo el cielo es también un debate en el seno de la globalización. Algunos autores piensan que la globalización, al menos comenzó en el siglo XVI. Por lo menos Wallenstein, con su teoría de sistemas mundo, dice que es a partir del siglo XVI que se conforma una economía mundo, y que digamos prácticamente a partir del comienzo de las interconexiones en una escala de carácter global. Por lo tanto, me parece, digamos, mucho más fructífero hablar, si quiere, de tipos de globalización y no tanto de que exactamente la globalización es un fenómeno de las últimas 5 décadas. Sin embargo, si digamos piensen esto, uno podría decir que de pronto tal vez un fenómeno muy específico de lo que estamos viviendo actualmente podría ser que por primera vez sí tenemos efectivamente una comprensión espaciotemporal de carácter fenomenal. Es decir, aquello en que en la práctica el espacio ha sido pulverizado por el tiempo, y que eso, digamos, es el rasgo más importante al cual estamos enfrentados en los tiempos actuales. Aquello de que ahora, para poder interactuar con el otro, para una relación con el otro, ya no se requiere, como en el pasado, compartir el espacio y el tiempo exactamente al mismo tiempo. Entonces quisiera como controvertir esa idea. Y en segundo lugar, también la idea de que es una crítica muy fuerte al nacionalismo metodológico, y que ya en las actuales circunstancias, en la práctica, la escala de carácter global dejó de ser importante, porque lo que tenemos todos son escalas de orden global. Yo creo que eso también hay que controvertir.
Yo realmente pienso de que la escala de carácter nacional sigue siendo muy importante en las investigaciones sociológicas. Y a lo mejor, digamos, un indicador de esto es de que la identidad nacional sigue siendo una identidad muy importante todavía. En la práctica, buena parte de los movimientos que tenemos a nivel mundial son movimientos que apelan a la identidad nacional. Y uno podría pensar que en el futuro inmediato uno no encuentra exactamente una identidad que pueda suplantar a la identidad nacional. Ahí estamos, todo el mundo atento con el próximo Mundial de Fútbol y cómo va a ser la programación de este Mundial y cómo los diferentes equipos que representan las identidades nacionales se van a enfrentar con los otros equipos en la práctica de una guerra de identidades nacionales a través del deporte. Yo creo que eso hay que mirarlo con cierto cuidado. Pienso, digamos, que a lo mejor lo que ha acontecido es que se han presentado reconfiguraciones de las soberanías nacionales y que más bien lo que sí tenemos que hacer es que al lado de la escala de carácter nacional de nuestros análisis, ahora es indispensable que incluyamos la escala de carácter global. Es decir, de que no basta solo con análisis en la escala de orden nacional, sino que el proceso de globalización nos está llevando a que es indispensable incluir dentro de esa escala, por supuesto, la escala de orden global, y si se quiere, pues vivir, como lo han dicho los autores, en lugar de lo global. Bueno, quiero felicitar a los colegas que han abordado esos temas en la luz acerca que es definitivamente una autora muy importante en el campo de la sociología, y la urbanización. Y en la ciudad, tenemos esta mañana una clase en la cual unas estudiantes expusieron un texto que tenía que ver con un texto de filosofía sobre si un indio podía ser moderno. Y se refería a un indio mexicano del siglo XVI como del XVII, que tenía una visión global y que estaba escribiendo como cronista en México en su lengua, en lengua nahuatl. Y que daba cuenta de los fenómenos graves que estaban ocurriendo, digamos, a finales del XVI como en el XVII. Por ejemplo, la visita de embajadores japoneses a Ciudad de México y con comienzos del siglo XVII, o la visita de indios portugueses a París, que daban, digamos, así una gran sensación allá. Eso quiere decir que además hay una serie de consideraciones en torno a frases del nombre de Vega, por ejemplo, se puede ir por el mundo por tierras de Felipe. O sea que está hablando de un imperio que nunca se ponía el sol, porque digamos era un imperio globalizado ya. Lo que yo decía, si no era, digamos, estudios más detallados, como Charles Tilly encuentra que y él habla de tres fases de globalización, y esta fase de globalización que tiene que ver con el siglo XVI, una fase de globalización que es la segunda mitad del siglo XIX, y la fase de globalización que comienza de la distribución en los años 70, 80 del siglo presente. Entonces, habría que mirar eso, pues, como detalle, pues, más o menos en la línea en la que los estados, pues, entienden en ese número de movimientos sociales. Y lo otro tiene que ver, digamos, con que tendríamos que ser más cuidadosos con la idea del Estado nacional. Es decir, algo de economista que hace un tiempo decía que pues había que olvidar que no ver con el Estado nacional. Hay libros que se llaman de manera pomposa que menciona el fin del Estado-Nación.
Entonces, esos libros de alguna manera ya que guardarlos y guardar nosotros que tienen que ver con el retorno del Estado-Nación. Porque después de la crisis de la economía mundial, que estalló en 2008, ¿no es cierto? Es decir, vuelve el Estado Nacional a jugar un papel sumamente importante en la reorganización de las economías, si es que el Estado Nacional alguna vez se puede. Ahora, pues, sobre el libro de Saskia Sassen, de la ciudad global, la última que hace una traducción que al español que solo circula en Argentina, o sea, me parece muy importante este libro, sobre todo por la definición de las formas y de los usos de los espacios y determinadas ciudades como señaló Adolfo, por cierto. Es muy interesante la parte del cambio de determinados zonas que se vacían de industrias y demás, porque después se refieren o se reutilizan, ¿no es cierto?, por artistas o por nuevos grupos sociales que tienen nuevos estilos de vida. Tengo una pregunta para Rosa. Cuando ella hablaba de los mercados laborales, en esta segunda parte, cuando está hablando de los inmigrantes latinoamericanos y asiáticos, creo, en Estados Unidos, y mencionaba que esperaba un fenómeno nuevo, era que los mejor calificados empezaban en un nivel más bajo de cualificación y los peor calificados de alguna manera mejoraban su situación. Les quería preguntar si esto significaba una homogenización, es decir, que entraban todos a unos nichos de trabajo poco cualificados en general, ¿no?, homogéneos, o de qué manera explica ella pues esta nueva etapa que para nosotros es muy importante porque pues todos los flujos migratorios que vienen de países como el nuestro, ¿no?, que van a Estados Unidos. Gracias. Luis Carlos tiene razón en su planteamiento. Realmente Saskia Sassen reconoce que la globalización, incluso fenómenos globales se han dado como tal en la historia anteriormente, no solamente pues incluso ahora pues con el fenómeno de la globalización. Sin embargo, es en las últimas 4 décadas en que se presenta como ese proceso de aceleración y digamos de fuerza de este tipo de fenómenos. Por otro lado, me parece también que tiene razón cuando habla de que no es que deje de existir lo nacional, ¿sí? Yo creo que esa no es la idea básica de ella. La idea más bien es pensar que con lo nacional coexisten y que esa fuerza de lo nacional de alguna manera ha ido como debilitándose, pero sigue siendo lo predominante. Y entonces, desde ese punto de vista me parece clave la claridad que hace Luis Carlos. Con relación al fin del Estado-Nación, y sobre todo muchos representantes pues, de la teoría del transnacionalismo efectivamente lo abogan, a mí me parece que desde mi punto de vista, me parecen posiciones extremas, digamos, de pensar y de concebir entonces que ya ahora no es posible pensar o sencillamente creer que ya no tiene sentido trabajar con la idea pues, de la presencia de los Estados nacionales. Y los Estados nacionales están allí y
y lo más importante que nos recuerda permanentemente la presencia de los estados nacionales son las fronteras, ¿sí? Específicamente cuando vamos a pedir un visado para una visa para salir del país, nos encontramos claramente cómo justamente la falta de movilidad espacial entre países ponen, digamos, en claro. No sé si... Sería la pregunta Jenny, en conjunto, digamos, un poco la idea de una reflexión acerca como de la obra de Pesquisa, es un poco lo que hemos intentado mostrar, digamos, tres momentos en su proceso de construcción, tres momentos indicando de alguna manera cómo un planteamiento inicial se va desarrollando por esta autora en esa continuidad. Y eso daría un poco para señalar el énfasis, digamos, en algunos aspectos de esa obra. Uno, el que, digamos, el mismo yo comentaba fuertemente, y es, digamos, que si fuéramos a aprender un poco de lo que nos plantea es, digamos, cómo hoy conectamos esos flujos de capital con los flujos con los otros flujos, con los flujos de la movilidad de mano de obra, la movilidad laboral, la de mercancías, la de interacciones y conexiones, la de servicios, que se vuelve tan fundamental, digamos, en la idea de la ciudad global, las interconexiones que ella misma tiene. Entonces, digamos, lo que a mí me parece que muestra, digamos, el proceso de Saskia Sartre en el desarrollo de su obra es la importancia de, digamos, en esos procesos de distintas fases del desarrollo del capitalismo, e incluso que ella muestra cómo en la coyuntura, por ejemplo, en ese periodo que estudia del 60 al 85, cómo hay una coyuntura específica, o más que una coyuntura, una recomposición de las dinámicas de estos flujos, y muestra cómo el periodo previo tuvo otra composición. Y si fuéramos un poco a ser detallistas en el proceso posterior al 85 y en los últimos trabajos que ella ha hecho, había otra recomposición de esa dinámica. Y que el punto aquí es cómo nosotros logramos digamos, recoger o recuperar ese énfasis en la forma de abordar el problema en el estudio de las recomposiciones de las dinámicas de los flujos de inversión en la esfera global de los países, y que nos están diciendo esas recomposiciones, las distintas trayectorias de la inversión del capital productivo y comercial y de servicios en la configuración de la estructura del sistema capitalista. Lo que ella llama las fases, digamos, más fases de corto alcance, de 30 años, 40 años, y fases de largo alcance, con una mirada más amplia en la dinámica del capital. Ese es un primer elemento, digamos, que a mí me parece muy sugerente en el análisis del actor. Pero a partir de esa misma interconexión, cómo se interconecta también, digamos, todos los marcos institucionales, el Estado mismo, esos organismos supranacionales, y aquello que sigue siendo, digamos, en nuestra noción lo local. Entonces, no solamente, digamos, cómo hay la interconexión de esa recomposición, sino cómo ella misma se reconfigura a partir de esa conexión entre esas distintas instituciones, lugares y no lugares, que la configuración del capitalismo nos plantea, digamos, como referentes para el análisis. En su segundo y tercero, digamos, en ese papel, ella aunque, digamos, en sus trabajos más recientes, pues veía, retoma el desarrollo de la escala global, la escala global,
la escala más global en la idea de la red de conexiones entre las ciudades globales, pero cómo de pronto yo más centrada con la lectura reciente del texto del pionero, como una mirada específica frente a las nuevas formas de inversión directa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y lo que eso refiere a nosotros como América Latina, no solamente porque Estados Unidos invierte en esos países, sino porque Estados Unidos también es receptor de inversión en el sector secundario, en la industria manufacturera, pero también en el alto nivel de la tecnología, el sector de servicios, cómo ellos prefiguran una dinámica de movilidades en los sentidos en los que Sandler ha planteado. No solamente, digamos, de producción manufacturera clásica, y que no se descuide en su análisis, sino en lo que va ganando sentido, y es en la producción, lo que va ganando mayor sentido en esta nueva fase de la globalización, y es, digamos, en todo el sector de servicios y tecnología. Entonces, como es referente frente a Estados Unidos, que es un referente, digamos, que marca este análisis en esa dirección, ¿no? Frente a la pregunta de Jenny, digamos que es puntual, vamos a tener mucho en términos de que no se está planteando una homogenización, sino, quizás no dice mucho énfasis en ello, es en cómo en el lugar que se ocupa antes de la migración y en el lugar que se ocupa posterior, y en el proceso de inserción en estas sociedades después de la migración. Entonces lo que ella está subrayando es cómo hay una mano de obra, digamos, su tesis es que todas las acumulaciones importantes de capital que han habido en los distintos momentos del capitalismo, incluso aludiendo a la esclavitud como tal, como migración forzada, y ese cambio conceptual a la migración no forzada es la migración contemporánea, que aparece como una migración voluntaria. Las migraciones laborales en el capitalismo aparecen como unas migraciones voluntarias. Ella sustenta que todas estas migraciones han sido estratégicas en los procesos de acumulación del capital, y que la acumulación del capital se ha desarrollado básicamente por la movilidad del trabajo y por los flujos migratorios en distintos momentos de su desarrollo. Y muestra cómo esa movilidad del trabajo, las migraciones laborales, al estar circunscritas a las movilidades de capital, lo que han hecho es realmente responder a esa demanda de trabajo y ha reducido los costos laborales. Entonces, esa migración de países con bajos salarios a insertarse en el mercado norteamericano implica un proceso de calificación que se inserta en lugares de menor calificación a más bajos salarios en esa sociedad receptora. En tanto que las migraciones menos calificadas, que en sus países de origen reciben salarios menores, pueden aspirar a salarios relativamente un poco mejores en la sociedad receptora, aunque en términos generales lo que están soportando es el proceso de acumulación de capital en esa sociedad. Entonces, en ese proceso un poco de desvalorización de la calificación y aumento de la calificación, que parecería que se tendría la homogeneidad, pero no se tiene la homogeneidad, sino que el lugar que se ocupa en la sociedad emisora es distinto al lugar que se ocupa en el mercado laboral en la sociedad receptora. Pero que unas y otras lo que están apuntalando es al proceso de acumulación de capital estratégico en la fase de capitalismo, en el que el proceso de movilidad laboral ocurre históricamente, que es el punto que vamos a explorar. Bueno, yo tengo poco que añadir, ¿no? Simplemente estoy completamente de acuerdo con lo que se ha comentado en relación a la importancia de esta donación, ¿no? Es decir, lo que hemos determinado como producto de que la globalización ocupaba, ¿no?, un nuevo objeto de estudio, pues se tendría, ¿no?, a cruzar básicamente las fronteras por
la propia institución del Estado Nacional casi que va a desaparecer, ¿no? Y va a ser ocupado su posición por instituciones supraestatales, etcétera, etcétera. ¿No? Es como una tendencia siempre que hay cuando aparece un mundo estudio novedoso, ¿no? Que un mundo académico. Yo creo que, como bien lo ha explicado la profesora María Gertrudis, básicamente lo que hay es una reconfiguración, ¿no? del Estado-Nación que asume una serie de funciones que son vitales para el propio sistema, y estamos viendo cómo la actualidad de nuevo empieza a tomar una visibilidad mayor, ¿no? Como consecuencia de la crisis económica. Entonces, en ese sentido, completamente de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? Quizás un poco subrayando las aportaciones de Sánchez Sánchez por el terreno también me interesa, que es el tema de la ciudad, lo que sí que hace, digamos, precisamente tratar de parar esa tendencia que hay también en el mundo académico de hablar de una cierta territorialización, de la pérdida del espacio, quizá no, pues esta idea de que el capital circula de una manera casi virtual o sobre el espacio, básicamente el espacio local desaparece, ¿no? Ella dice que no, obviamente el espacio local, la ciudad, tiene una importancia vital y que además lo interesante es que tiene un componente humorístico, es decir, que explica fenómenos actuales de la globalización de una manera en la práctica, ¿no? Digamos, aplicarme la globalización en la ciudad. Supongo que también en otras esferas, también en esta relación se podría analizar el fenómeno de la globalización, ¿no? Pero quizás esta ciudad, ¿no? Es como un espacio que refleja muy bien cómo funciona todos esos fenómenos que estarían englobados en esta fase de la globalización, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es cuando ella baja, digamos, a la realidad cotidiana, ¿no? Que quizás eso es también muy interesante, ¿no? Esa relación entre lo macro y lo micro, ¿no? No se queda solamente en lo macro. Es también decir que estos procesos, como explicaba muy bien, digamos, como se ha explicado aquí, ¿no? En los procesos de acumulación de capital, de migración, etcétera, etcétera, no solamente conlleva elementos de explotación negativos, sino que también en ese contexto de desigualdad aparecen nichos económicos, ¿no? Y como sobre todo los inmigrantes, ¿no? Ya con mucho énfasis inmigrantes y mujeres inmigrantes, ¿no? Cómo son capaces de abrirse ciertos huecos dentro de ese contexto difícil, de desigualdad, ¿no? Pero bueno, consiguen, digamos, ciertas aperturas, ¿no? Y eso se manifiesta no solamente con cuestiones económicas, sino también con cuestiones políticas, ¿no? Que se llaman derechos ciudadanos,